Entonces, aprovecho de comentarles que todas las clases quedan grabadas, entonces si ustedes no pudieron conectarse a alguna clase, pueden ver la grabación, o si es que entraron tarde a la clase, o si se tienen que ir más temprano de la clase, siempre pueden volver a ver la grabación de la parte que les haya faltado. Entonces, hemos tenido solo una clase antes de esta y yo les comentaba en esa clase que durante este segundo ciclo, el lenguaje se habla sobre el texto argumentativo. ¿Y qué es el texto argumentativo? Es todo discurso, ya sea entregado de manera escrita o oral, em, que busque convencer o persuadir, ¿ya? Entonces, en primer ciclo, eh, si es que alguien llegó hasta segundo medio también en esta modalidad, hablaron de texto expositivo, texto informativo, que simplemente busca transmitir información. Y en segundo ciclo ya es un poco más complejo y se habla del texto que va más allá de solamente compartir una información, sino que busca generar algún tipo de cambio en la perspectiva de la persona que va a leer. Entonces, en los textos argumentativos, lo que se intenta es intentar convencer al receptor de mi mensaje de algo. Intentar convencerlo de que piense de determinada manera o de que haga algo o de que adhiera a cierta idea, etcétera. Eso es lo principal. Y hablábamos de que le estoy haciendo por si acaso como un resumen de lo que está acá en esta página. Hablábamos de que el texto argumentativo tiene el propósito de convencer o de persuadir. Convencer y persuadir son parecidos, pero son exactamente lo mismo. Convencer tiene que ver mucho más con em, la lógica, es como apelar a la lógica de las personas o intentar convencer a alguien de algo, como con hechos concretos, con razonamiento, con lógica. En cambio, persuadir también es intentar lograr un cambio en la otra persona, pero más apelando a sus emociones. Convencer es más lograr ese cambio de perspectiva de mi receptor a través como de lo mental, del pensamiento, y persuadir a través de lo emocional. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo de unas propagandas que daban en la tele que era como una campaña del gobierno como antidroga. Entonces, por ejemplo, si yo uso ese ejemplo de la campaña antidroga, convencer sería que nos dijeran, em, no sé, tal investigación arrojó el resultado de que si consumes X droga vas a tener X enfermedad. Ya, eso es como muy razonamiento lógico, dato concreto. Pero en cambio persuadir es, por ejemplo, si nos mostraban esta propaganda que daban antes de una persona que ocasiona un choque y provoca muertes de otras personas. Entonces, si se dan cuenta, eso es como más intentando apelar a las emociones de las personas, hacerlas sentir algo para que lograr que como les entre el mensaje. Entonces, esa es la diferencia entre convencer y persuadir. Entonces, hasta ahora tenemos texto argumentativo, es cualquier texto que busca eh, convencer de algo a alguien, y tenemos convencer y persuadir, que tienen esta diferencia de que una es muy de la lógica y del razonamiento, y la otra es más hacia las emociones, pero ambas buscan lograr algún tipo de cambio de perspectiva en la persona que sea receptora de mi mensaje. Ok. Y también hablábamos en la clase anterior de que en reiteradas ocasiones ustedes, quizás sin darse cuenta, sin ponerle un nombre, ejercen este discurso argumentativo del que estamos hablando. A veces en cosas súper importantes, trascendentes, a veces en cosas muy cotidianas y superficiales. Por ejemplo, no sé, si están con su familia decidiendo qué van a almorzar mañana, uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, entonces están intentando convencerse mutuamente y entregan sus argumentos de,
¿cómo esto por esta razón? No, ¿cómo esto por esta otra razón? O qué sé yo, en cualquier instancia en que hay una toma de decisiones y que hay posturas diferentes respecto a qué decisión tomar, va a existir naturalmente la argumentación. Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? Sí, se entiende. Ya, súper. Entonces, ¿qué más teníamos por acá? Ya, me lo voy a saltar. Ya, miren. Acá tenemos una parte que nos habla de por qué es importante que desarrollemos esta habilidad de argumentar. Dice, para exponer nuestras ideas con fundamentos valederos, para comprender los argumentos de otros o reconocer cuándo nos identificamos con los argumentos de otros. Ya, o sea, la primera razón por la que es importante que desarrollemos esta habilidad de argumentar es que de esta manera podemos comprender mejor los argumentos que otras personas entregan y podemos saber si nos identificamos con esos argumentos o no. También para que nosotros podamos exponer nuestras ideas con fundamentos válidos, ¿ya? Porque eso es algo muy importante. Hablar con fundamento válido eh, cuando emitimos nosotros el mensaje y también identificar si lo que nos dicen las demás personas están basadas en fundamentos válidos. Después nos dice, para darnos cuenta de cuando las ideas de otros no tienen fundamentos de peso y por lo tanto no tienen tanta validez, es lo mismo que les decía ahora. Y después nos dice, por extensión, nos permite tener mejores relaciones con otras personas, ya que facilita el diálogo y la comprensión de las ideas y propuestas de otros. Entonces, nosotros al desarrollar nuestras habilidades argumentativas, podemos incluso mejorar nuestras relaciones con las demás personas porque aprendemos a comunicarnos mejor, a comprender mejor lo que el otro quiere decir y a nosotros expresarnos de una mejor manera que facilita el diálogo. Y por último, para desarrollar nuestras capacidades lingüísticas y ciertas actitudes de seguridad y confianza en nosotros mismos. O sea, si nosotros practicamos estas habilidades argumentativas, las vamos desarrollando cada vez que hablemos, cada vez que tengamos que argumentar sobre algo, nos vamos a sentir mucho más seguros de lo que estamos diciendo, de nosotros mismos, porque sabemos que nuestras habilidades están como entrenadas. Entonces, después de eso, lo que hicimos fue este ejercicio de acá, que no lo vamos a hacer ahora por el tiempo y porque si quieren verlo en más profundidad, pueden ver la grabación de la clase anterior. Pero lo que hicimos fue que cada uno de los estudiantes que estaban pensaron en algún momento en que tuvieron que argumentar, algún momento en que tuvieron que convencer de algo a alguien o que al menos intentaron convencer de algo a alguien. Y esos momentos podían ser, definíamos en qué ámbito habían ocurrido, si había sido en la familia, en el trabajo, etcétera, y salieron varios ejemplos. Había alguien que había convencido en el club deportivo que remodelaran los camarines, había alguien que decía que intentaba convencer a su mamá de que dejara de fumar, etcétera. Salieron varias ideas, varios casos bien interesantes. También definíamos cuál era el propósito que se perseguía, es decir, de qué era lo que se intentaba convencer y cuáles eran, eh, digamos, los argumentos que se utilizaban para convencer a la persona. Y finalmente hablábamos de si es que se había logrado el objetivo. Es decir, si ustedes habían logrado convencer a las personas de que de eso que estaban intentando hacerlos cambiar de perspectiva. Entonces, esa fue una actividad que hicimos. Y después hablamos de ya la estructura del texto argumentativo, que es la que está aquí al ladito. Y hablamos de que el texto argumentativo siempre está organizado de esta manera. Tiene un tema, una introducción, y en esta introducción siempre se presenta el tema y la tesis. Yo les comentaba que la tesis es esta idea que busca ser defendida.
La tesis siempre es, vamos a llamar aquí, en este caso, en el contexto del texto argumentativo, le vamos a llamar tesis a una afirmación que se intenta defender. ¿Ok? Entonces, esta persona que intentaba convencer a su mamá de que dejara de fumar, su tesis era, mi mamá debería dejar de fumar. La tesis es esta opinión que busca ser defendida. Esta opinión de la cual se busca convencer a las demás personas que también la adquieran, como que adhieran a ella. Y entonces en la introducción siempre se presenta el tema y la tesis. ¿Cuál es la opinión que se tiene frente a ese tema que busca ser defendida? Luego de la introducción viene el cuerpo y en el cuerpo ya se van entregando los argumentos. Los argumentos son las razones de por qué se entrega esa tesis. Entonces yo digo mi opinión y mis argumentos son las razones de por qué mi opinión es como la verdadera o las razones que yo utilizo para defender esta opinión. Esos son los argumentos. Entonces aquí ya vamos teniendo varias palabritas que son importantes, que son bien fundamentales en esto del texto argumentativo, que son la tesis y los argumentos. Y por último, en todo texto argumentativo siempre va a haber una conclusión. En la conclusión se recapitulan las ideas más importantes, que quizás se vuelve a repetir el argumento como de mayor peso, etc. Entonces, tenemos el texto argumentativo que busca convencer o persuadir de algo a alguien. Tenemos su organización, que es su estructura, que es introducción, cuerpo, conclusión. Y además tenemos la tesis, que es la opinión que busca ser defendida. Y los argumentos, que son las razones que respaldan esa opinión o las razones para pensar de esa manera. Hasta ahí. ¿Está todo claro? ¿Hay alguna duda? Recuerden que siempre pueden poner sus respuestas en el chat o pueden encender su micrófono para responder. ¿Ya? Y la idea es que cualquier cosita que vaya quedando como no tan clara, interrúmpanme nomás, hagan sus preguntas o las pueden ir dejando en el chat, que yo estoy a cada rato mirando a ver si han dicho algo o han preguntado algo. Entonces, espero que haya quedado todo claro. Y bueno, acá en esta parte del libro nos explican lo que yo les acabo de decir. Lo de la introducción, desarrollo y conclusión, y de qué es la tesis, que es esta opinión que busca ser defendida, que los argumentos son las razones que apoyan hasta la tesis, las razones que respaldan esta manera de pensar que se propone la tesis. Y aquí hay un nuevo término que dice contraargumentos. Los contraargumentos son, decíamos que pueden ser, por ejemplo, voy a retomar el mismo ejemplo solamente porque es como tan concreto que que me ayuda mucho a ejemplificar. En este mismo caso de esta persona diciéndole a su mamá, deberías dejar de fumar, sus argumentos pueden ser, te puedes enfermar, no estás bien de salud, etcétera, etcétera. Los contraargumentos son las razones que la otra persona entregaría de por qué no es necesario dejar de fumar. Pero también decíamos que contraargumentos también puede considerarse, por ejemplo, si yo voy donde una persona a intentar convencerla sobre algo, voy con mis argumentos listos, pensados, y además puedo ir con eh, las posibles respuestas que yo voy a dar a las cosas que yo sé que probablemente esa persona me va a responder. Entonces yo le voy a dar mis argumentos, yo más o menos sé lo que esta persona me va a decir de vuelta, entonces yo puedo llevar mis contraargumentos a eso preparados, listos. No estoy diciendo que tengan que enfrentarse a todas las situaciones como con todo planeado desde antes, pero es algo que podemos tener, digamos, en cuenta. Entonces los contraargumentos son simplemente argumentos que van en contra de otros argumentos que está entregando la contraparte. Y bueno, ese día en la clase leímos el texto, respondimos algunas preguntas y lo último que hicimos esa clase fue responder estas preguntas que están acá, que eran sobre los jóvenes.
Eran preguntas sobre qué características vemos en la juventud actual y ustedes decían cosas como características positivas y no tan positivas, como que los jóvenes son valientes, atrevidos, etcétera, y también decían cosas como que quizás son más agresivos, no sé. Y la segunda pregunta era, ¿qué cosas hacen habitualmente los jóvenes en los medios de comunicación? Y ahí me acuerdo que hablamos bastante sobre que los medios de comunicación, si bien deben ser objetivos, con la manera que tienen de mostrar la información y de presentar los hechos, nos van creando nosotros sin darnos cuenta como prejuicios o como ideas sobre las cosas o sobre ciertos grupos de personas. Y finalmente llegamos a la conclusión ese día de que existen varios tipos de jóvenes, de que en realidad no podemos generalizar, em, pero de que hay jóvenes como súper bien encaminados, otros no tanto, hay jóvenes que son tranquilos, estudiosos, qué sé yo, hay jóvenes que quizás no son tan tranquilos. En realidad llegamos a la conclusión de que hay de todo. Estas preguntas eran una especie de activación porque lo que viene ahora, que esto ya no alcanzamos a la clase, a hacerlo en la clase anterior, lo vamos a hacer hoy, es leer este texto que viene, que está un poquito largo porque son 2 páginas y media. Y yo les voy a leer este texto, después vamos a hablar de, bueno, después de leer este texto, les voy a dar un tiempo para que busquen el significado de algunas palabras que aparecen acá, y después vamos a ir respondiendo todos juntos las respuestas que están abajo, o sea, las preguntas que están abajo. Entonces, primero voy a leer este texto y después vamos a ir con lo que sigue. Dice, la juventud hoy. Actualmente la juventud ha pasado a un primer plano. Su poder e influencia es mucho mayor hoy que hace unos años. Los jóvenes constituyen sin duda un sector sobresaliente dentro de la comunidad. Asistimos a una juvenilización de la sociedad. Los jóvenes imponen sus formas de hablar, modas, gustos, aficiones en la sociedad. Factores que explican la actualidad de los jóvenes. Dice, uno de ellos es el poder económico de los jóvenes. Son los principales consumidores de ciertos productos. Su poder económico se ha hecho más manifiesto porque gastan el dinero en artículos muy llamativos y su consumo tiende a concentrarse en determinados sectores del mercado. Las demandas de los jóvenes se han hecho importantes dentro de la sociedad y sus actividades son difundidas por los medios de comunicación de masas, la prensa, la radio y la TV tienden a crear mitologías de la juventud, divulgan la imagen del joven típico y los que no se ajustan a ella empiezan a notar que es como si les faltase algo. Los adultos pueden reaccionar ante esto con una mezcla de aturdimiento, desdén o envidia. Otro de los motivos de este auge se debe a la aceleración del desarrollo psicofísico. Las niñas se hacen mujeres antes, los chicos alcanzan la madurez física antes. Los problemas sexuales, religiosos, políticos, sociales, familiares, etc., aparecen también antes que en eras históricas anteriores. Los jóvenes se encuentran cada vez más capacitados para adaptarse al mundo en que viven. Hoy se lee más, se estudia más que en los tiempos de nuestros padres. Resulta evidente el número de jóvenes que frecuentan las escuelas, colegios, institutos, escuelas técnicas, centros de artes y oficios, universidades, etc. Se crea un gran sentido comunitario y una sensibilidad nueva para sentir la injusticia social. Los jóvenes se hallan en condiciones más ventajosas que el hombre maduro o anciano que tienen ya hechas sus vidas. El cambio rápido, el progreso y las novedades son asimiladas más pronto por los jóvenes. Hay una mayor relación entre chicos y chicas y esto hace que esas relaciones se produzcan en un clima de mayor naturalidad y exento de los prejuicios y tabúes de otras épocas. Todos estos factores y muchos otros han de tenerse en cuenta para conocer y comprender a los jóvenes. De ahí que solamente un enfoque pluridimensional
sea válido para un conocimiento más exacto de cómo son los jóvenes actuales. La rebeldía juvenil. Los jóvenes, con toda su viva imaginación, su capacidad creadora, su rapidez de reflejos, fácil memoria y su propensión al entusiasmo, viven en un mundo rígido llevado por los mayores a los cuales se enfrentan. Los jóvenes acusan a los mayores de un excesivo amor por el dinero y el bienestar, de una explotación de la gente, de deshonestidad en los negocios, corrupción en la política y un acusado conservadurismo e hipocresía. Atacan el buen aparentar ante la sociedad. Los adultos, por su parte, acusan a los jóvenes de irresponsabilidad e incongruencia, de su afán destructor sin ofrecer un programa constructivo a cambio, de una visión del presente que ignora el pasado y de un idealismo utópico que no conduce a nada práctico. Los jóvenes, dicen los adultos, desafían las normas y la autoridad que las mantiene, adoptan modos y atuendos excéntricos, no se ajustan a los patrones convencionales de la convivencia entre los sexos, protestan demasiado en sus canciones, violencias, manifestaciones. En mis tiempos es su frase favorita. En síntesis, los jóvenes se quejan de la falta de libertad, la opresión de la sociedad de consumo, y los adultos les acusan de falta de responsabilidad. ¿Qué subyace bajo este conflicto? Se trata, sin duda, de un conflicto de valores muy complejo, inherente a la sociedad industrial contemporánea. Muchos de los principios básicos del comportamiento humano, indiscutidos durante siglos, han sido sustituidos por valores cambiantes que se apoyan en argumentos de modernidad ligados al desarrollo científico y técnico y a los cambios sociales. De ello se deriva un enfrentamiento entre estos modos de actuar más propicios de los jóvenes y lo que ellos mismos peyorativamente consideran tradiciones superadas. Estas actitudes no pueden entenderse como problemas meramente individuales, sino que tienen su origen en los conflictos de nuestra sociedad. Muchas conductas marginales deben entenderse como una respuesta peculiar del individuo a la estructura social, y así determinadas personas, como pueden ser los jóvenes, son más vulnerables y pueden ser afectadas por estos conflictos sociales. Entonces, tenemos acá un texto que tiene esta introducción que habla sobre el tema que es la juventud actualmente, considerando que este texto es del año, bueno, no, creo que no aparece acá. Ah, bueno, sí, es del año 2011, ¿ya? Este texto habla de la juventud de el año 2011, considerando eso como actualidad dentro del texto, y proponía esta idea de que su poder e influencia es mucho mayor hoy que hace unos años. Esta es la tesis de este texto, que los jóvenes tienen más influencia y más poder que en años anteriores. Y luego todos estos factores que explicaban la razón de esto son los argumentos. Cada uno de estos que empiezan con ese puntito son los argumentos que defienden esa postura de que los jóvenes tienen mayor relevancia en la actualidad. Y luego venía la conclusión. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar significados de estas palabras. Son muchas palabras, creo que no es necesario que cada uno busque en todas, pero cada uno puede elegir 5 y buscar 5, ¿ya? Entonces, cada uno puede, quizá en algún cuadernito, una hojita, algo que tenga, puede ir buscando en internet o incluso si es que tienen un diccionario, elegir 5 de estas palabras, buscar lo que significan y escribirlo. Entonces, como son 5 palabras cada uno, vamos a dar 5 minutos para que lo hagan y pasando 5 minutos, em, vamos a ir hablando palabra por palabra, viendo qué significa. Entonces, voy a silenciar mi micrófono por 15 minutos. Son las 9:29, a las 9:35 vamos a revisar. Entonces, elijan 5 palabras y si es que alcanza, pueden hacer alguna más.
Yo voy a ir a buscar mi libro, que yo lo tengo en físico, y ahí tengo, digamos, estas definiciones listas. Así que voy a buscarlo y vuelvo al tiro, por mientras vayan buscando el significado de estas palabras. Quedan 3-4 minutos todavía. Sí, Elena, les dije que busquen, tienen que buscar el significado de esas palabras, pero de que para que no las hagan todas, busquen solamente 5. Elijan 5 palabras y las buscan, porque en realidad son muchas. Profe, aficiones es lo mismo que afición, ¿cierto? Sí, sí es lo mismo. Solo que afición es una y aficiones es más de una, pero es lo mismo. ¿Se escribe acá? Sí. Sí, pueden empezar a mandarlos por el chat o pueden también encender sus micrófonos y decirlas cuando empecemos la revisión. Pero ya vamos a empezar en realidad, ya pasaron como 5 minutos. Sinónimos igual sirve. Ya, súper. Entonces, la palabra aficiones. ¿Alguien eligió esa palabra? ¿Qué encontraron? Aficiones, afinidad. ¿Ya? ¿Alguien más eligió la palabra aficiones?
¿Qué encontró? Afición. Inclinación o atracción que se siente hacia un objeto o una actividad que gusta. Claro, ¿cierto? Una inclinación que se siente hacia algo. Bien. Carolina dice tabúes, prohibiciones, ¿ya? Para que vayamos en orden, espérenme a que yo vaya como mencionando la palabra y me van contando en el chat o pueden encender el micrófono lo que encontraron sobre la palabra. Tenemos consumidor. ¿Alguien buscó esa? Dicen aficiones, hacer actividades que a uno le gustan, claro. Y de consumidor. Consumidor, persona que compra un producto o servicio. Claro. Ya, esa definición está súper. La palabra mitología. ¿Alguien la habrá buscado? Yo en mitología encontré conjunto de mitos de un pueblo o de una cultura. La mitología es porque cada cultura, cada lugar tiene como sus propios mitos sobre la realidad. Entonces, o claro, sus propias leyendas, sus propias como historias. Entonces la mitología es el conjunto de todo esto, de determinado lugar o de determinada cultura. La palabra desdén. ¿Qué encontraron sobre la palabra desdén? Desdén, menosprecio e indiferencia. Claro. Yo le puse indiferencia y despego que denotan menosprecio. Desdén, una actitud de indiferencia y desprecio hacia algo o alguien. Ya, súper bien. La palabra envidia. Con esa yo creo que estamos un poco más familiarizados, una palabra más conocida. Tristeza a pesar del bien ajeno. Ya, súper bien, Elena. La palabra psicofísico. ¿Se acuerdan que en el texto hablaban de que los jóvenes ahora tienen un desarrollo psicofísico más rápido, como que lo alcanzan antes? ¿Alguien buscó psicofísico? ¿Será que no? Yo puse disciplina que estudia las relaciones entre estímulos físicos y sensaciones que producen. Ya, lo psicofísico es como lo que estudia la psique, pero también el cuerpo, porque habla de psicofísico. Psico es como la psique, lo mental, físico va más hacia el cuerpo. Psicofísico se refiere a la relación entre los procesos psicológicos y las condiciones físicas de una persona. Claro, claro, súper bien. Después tenemos prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Idea u opinión negativa. ¿Ya? ¿Serán que los prejuicios son necesariamente negativos? Yo creo que la mayoría de las veces sí, pero no sé si siempre. La palabra prejuicio tiene que ver más con que son estas ideas u opiniones que nos formamos previas a realmente conocer eso de lo que estamos hablando. Acción y efecto de prejuzgar. Claro, ese prejuzgar se refiere a que yo me hago una idea de algo en realidad sin saber tanto sobre ese algo. Y esa idea puede ser negativa o positiva, aunque quizás estamos de acuerdo en que la mayoría de las veces los prejuicios tienden a ser negativos. O al menos la palabra prejuicio la utilizamos
en ideas preconcebidas negativas. Claro, como dice Esteban, juzgar sin tener contextos claros. Claro. Dice tabúes. Alguien había dicho antes que eran prohibiciones, lo cual está bien. Es un sinónimo de tabúes. Y, a ver, dice algo sobre lo que uno no puede o debe hablar. Claro, los tabúes son temas que como que está mal visto hablar de ellos o está de lleno prohibido hablar de ellos. Tenemos la palabra pluridimensional, que vi que alguien la mandó y había puesto, que tiene varias dimensiones o aspectos. Claro, eso es pluridimensional. Y en el texto se usaba esta palabra en relación a que todo este tema de la juventud de la actualidad tiene muchas dimensiones diferentes, muchos aspectos diferentes que considerar. Entonces, esto de la pluridimensionalidad vuelve los temas como más complejos, porque las cosas no son tan simples, sino que más complejas, porque tenemos varias dimensiones distintas que tener en cuenta. Pluridimensional que tiene varias dimensiones de aspectos, claro. Es la misma que habían mandado. No, es la misma que leí. Luego tenemos la palabra corrupción. ¿Qué significará la palabra corrupción? Yo encontré el significado que dice: utilización indebida o ilícita de funciones. Cuando se usa mal quizás un poder que alguien tiene. Esteban puse: corrupción es el abuso de poder para obtener beneficios personales a través de acciones ilegales o inmorales. Súper bien. Me parece que lo define súper bien. Nos quedan 4 palabras solamente. Hipocresía. ¿Qué significa hipocresía? Cuando se fingen las cualidades o sentimientos. Ya, claro. ¿Cierto? Es como cuando se demuestran sentimientos distintos a los que realmente se tienen. Cuando hay como algo de fingir involucrado. Bueno, esto no es una palabra, es como una frase. Dice, idealismo utópico. ¿Qué será el idealismo utópico? O la utopía. ¿Alguien había escuchado hablar de la utopía? El idealismo utópico es como tener una visión idealizada de la sociedad o del futuro. Es como tener una idea del futuro o pretender o visualizar el futuro de una manera en que todo es como perfecto, es como idealizar las cosas. Tenemos la palabra dogmáticos. ¿Qué es dogmático o qué es un dogma? ¿O cuál podría ser un sinónimo de dogmático? Ya, no sé si alguien lo habrá buscado, pero dogmático es inflexible. Es, em, claro, como dice Alex, inflexible. Es como un conjunto de normas o creencias que son indiscutibles.
o que está mal visto desde las personas que profesan ese dogma o practican ese dogma, discutir esas creencias. Son incuestionables. Y por último tenemos, claro, Christian dice, perteneciente o relativo a los dogmas de la religión. Claro, yo creo que en la religión es donde más podemos ver dogmas, porque están estos conjuntos de ideas que dentro de la religión no son cuestionadas ni discutidas, o sea, se asumen como una verdad absoluta de cómo deben ser las cosas. Son un dogma. Y por último, la palabra marginales, o ¿qué es lo marginal? Marginal es como lo que está fuera del marco de la normalidad. Está lo que se considera normal y todo lo que esté afuera de eso es marginal. Claro, como dice Cristian, perteneciente o relativo al margen. El margen es todo lo que esté fuera de las normas sociales, fuera de lo que se considera normal en general. Dice que vive o actúa de modo voluntario o forzoso fuera de las normas sociales comúnmente admitidas. Claro, entonces, cualquier persona que actúe de una manera que quede fuera de las normas sociales comúnmente admitidas es marginal. Cualquier cosa que se salga como de la normalidad. Entonces ya, súper bien. Tenemos el significado de todas estas palabras. Yo encuentro súper que el libro tenga estas partes de buscar significados de palabra para que todos vayamos ampliando nuestro vocabulario. Y ahora vamos a responder a algunas preguntas sobre este texto. La primera pregunta dice, ¿a qué se refiere cuando habla de juvenilización de la sociedad? ¿A qué se refiere el texto con el término juvenilización? ¿Quién quiere responder? Pueden dejar su respuesta en el chat también. ¿Nadie? Ya, miren, voy a ir al primer párrafo del texto, lo voy a volver a leer y ahí quizás alguien me quiera responder a qué se refiere el texto con juvenilización. Dice, actualmente la juventud ha pasado a un primer plano. Su poder e influencia es mucho mayor hoy que hace unos años. Los jóvenes constituyen sin duda un sector sobresaliente dentro de la comunidad. Asistimos a una juvenilización de la sociedad. Los jóvenes imponen sus formas de hablar, modas, gustos, aficiones en la sociedad. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra juvenilización? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad cuando ocurre esto que dice de la juvenilización? Ya. Se refiere a que como los jóvenes tienen tanto más peso en la sociedad, que bueno, es lo que, no digo que eso sea la verdad, digo que eso es lo que dice el texto, como los jóvenes tienen tanto más peso e influencia en la sociedad en general se juveniliza, se vuelve como más joven, porque digamos los jóvenes toman tanta influencia. Segunda pregunta. Dice, según la autora, ¿por qué se marginan los jóvenes?
A ver quién quiere responder. Miren, aquí por el final del texto hablaba de esto. Esto de acá. Este último párrafo nos puede ayudar a responder esa pregunta, que nos dice, ¿por qué se marginan los jóvenes? ¿No? ¿Nadie? Bueno, este último párrafo lo que nos dice es que los jóvenes tienen como, digamos, existe una estructura social y los jóvenes responden a esta estructura social como oponiéndose a ella. Entonces, como se van oponiendo a lo que ya existe, a la estructura que ya existe, a la forma de vivir que ya existe, van quedando como fuera de ella. Y por eso se considera que se marginan. Porque recuerden que marginales, cuando vimos el significado de las palabras, dijimos que era todo esto que queda afuera de lo que se considera la normalidad. Entonces, si los jóvenes se oponen a esta normalidad que ya existe, que ya está establecida, naturalmente quedan fuera de ella. Y por eso se considera que se marginan. Entonces, tercera pregunta, es importante igual que, bueno, si no quieren responder sus preguntas, si no quieren compartirlas, si no quieren compartir sus respuestas a las preguntas, está bien, digamos, es válido, pero traten de hacerlo, o al menos traten de intentar responder en sus mentes o de ir escribiendo sus propias respuestas. Independientemente de que yo termine dando las respuestas, traten de ir haciendo el ejercicio de responder. Lo compartan o no, aunque idealmente sí. Tenemos la pregunta, ¿cuál es la tesis? ¿Alguien recuerda lo que yo dije sobre qué es la tesis? El argumento que se busca defender. Ya, ¿cierto? La tesis es la opinión que se busca defender, la afirmación que se busca defender. Y en este texto, ¿cuál era esta idea que busca ser defendida? ¿O cuál es la idea que se propone en el texto que leímos sobre la juventud? ¿Qué se dice sobre los jóvenes a modo general? Miren, voy a ir a la primera parte, porque en la primera parte está la respuesta. Acuérdense que yo les dije que en los textos argumentativos tenemos introducción, desarrollo y conclusión, y que en la introducción se presenta el tema y la tesis. ¿Cuál es la opinión que busca ser defendida? O sea, sabemos que por acá, al principio, debiese estar la tesis. El tema sabemos que es la juventud de la actualidad. Pero, ¿qué se dice sobre la juventud de la actualidad? Esa es la tesis. ¿Cuál es la opinión que se defiende sobre cómo es la juventud o qué poder ha tomado la juventud? Esa es la tesis que se defiende en ese texto. Entonces, ya recordando todas estas cositas, ¿alguien me podría decir cuál es la tesis del texto? ¿O cuál es la idea que busca ser definida en el texto? O sea, que busca ser defendida. ¿No? Ok. La tesis está aquí, miren, yo la voy a seleccionar.
En realidad todo esto más o menos explica la tesis. Dice, su poder e influencia es mucho mayor hoy que hace unos años. Esta idea es la idea que busca ser defendida en este texto. Es que actualmente la juventud tiene más poder y más influencia que hace unos años. Podemos identificar que esta es la tesis porque nos presentan el tema, que es la juventud de la actualidad, pero ¿qué nos dicen sobre ese tema? ¿Qué idea busca ser defendida sobre ese tema? Que actualmente los jóvenes son más influyentes que antes y sobresalientes. Claro, eso es lo que dijo ¿cómo se dice tu nombre? Brion. ¿Cómo se pronuncia? Porque no quiero decirlo mal. Briones. Luis Briones, ya, súper. Luis, claro, tienes razón, que los jóvenes son más influentes que antes y sobresalientes. Esa es la tesis. ¿Cómo podemos saber qué es la tesis? Es porque esto es una opinión, esto no es un hecho. Aunque si nosotros lo leemos, podría parecer, podríamos como tomarlo como un hecho, pero si nosotros pensamos un poquito más a fondo, esto no es necesariamente un hecho. Esto es una opinión que alguien tiene que podría ser cierta o podría ser quizás no cierta, o que alguien fácilmente podría decir, ¿sabes qué? Yo no pienso lo mismo, yo no creo que los jóvenes tengan como mayor influencia que antes y podría entregar sus contraargumentos. Entonces, esa es la tesis, que los jóvenes ahora tienen más poder e influencia que antes. Luego nos preguntan, señale 4 argumentos que sustentan la tesis. Entonces, recordemos que los argumentos son todas las razones que hay detrás de esta opinión que se defiende. O sea, si yo digo, yo pienso que los jóvenes hoy día tienen más poder e influencia en la sociedad que antes, mis razones, o sea, mis argumentos son todas mis razones de por qué yo pienso eso. Entonces, voy a volver a la primera página del texto para que le echen una miradita y me digan qué argumentos o razones están acá sosteniendo esta opinión. ¿Cuáles son los argumentos que se entregan? ¿O cuáles son las razones de por qué el autor del texto piensa que los jóvenes tienen mayor influencia en la actualidad que antes? Si nos hacemos la pregunta, ¿por qué los jóvenes podrían tener más influencia que antes? ¿Cómo la podríamos responder a partir del texto? Ya miren, toda esta lista de factores son argumentos. ¿Por qué? Porque en la introducción nos dicen la tesis de que los jóvenes tienen mayor poder e influencia en la sociedad que antes y después tenemos muchos factores que explican esto. Nos hablaban del poder económico que tienen los jóvenes, ya que se enfocan en cierta parte del mercado. Nos hablaban de que los jóvenes quizás tienen más presencia en los medios de comunicación con las demandas que hacen. Hablábamos de que el desarrollo se ha ido acelerando, que los jóvenes alcanzan su desarrollo psicofísico cada vez más temprano. Hablábamos de que los jóvenes están más capacitados para adaptarse al mundo porque existe mucho más acceso a la educación. Decía también que los jóvenes tienen más facilidad para adaptarse al cambio, para ir al ritmo al que va el mundo en la actualidad.
y que existe una mayor relación que en la antigüedad entre hombres y mujeres. Entonces, que esto ha hecho que quizás se eliminen algunos tabúes o que exista mayor naturalidad en las relaciones interpersonales, digamos, de sexo opuesto. Entonces, toda esta lista de razones son nuestros argumentos. Todos estos son argumentos que dicen por qué los jóvenes tienen mayor influencia en la sociedad. Entonces, toda esta lista de factores que yo les acabo de resumir son los argumentos. Esa sería nuestra respuesta a la 4. ¿Ok? Y seguimos. Tenemos otra página de preguntas. Dice, señale 2 contraargumentos. Es decir, a ver si se les ocurren 2 contraargumentos. Si una persona en una conversación llegara con estas ideas y les dijera, ¿sabes tú? Yo creo que los jóvenes hoy día tienen más influencia y poder en la sociedad que antes, porque se desarrollan más rápido, porque tienen más acceso a educación de lo que teníamos antes, porque quizás tienen mayor poder económico que antes, etcétera. Y supongamos que ustedes no están tan de acuerdo, ¿con qué podrían contraargumentar? ¿Qué podrían decir para como debatirle a la persona, discutirle, contradecirle? ¿O qué argumentos podríamos usar para defender la opinión contraria? De decir, no, los jóvenes en realidad no tienen mayor poder en la sociedad que antes. ¿A alguien se le ocurre algo? Independiente de cuál es su opinión, quizás ustedes todos están de acuerdo con el texto y también tienen esta tesis de que los jóvenes tienen un mayor poder en la sociedad que antes. Puede ser el caso, pero de todas maneras, em, traten de ponerse en la situación de que no fuera así. ¿O qué creen que les diría a alguien que no piensa de esa manera? Para contraargumentar. Quizás podríamos decir, por ejemplo, que a pesar de que los jóvenes no, o sea, de que quizás puedan expresar más fácilmente, tengan más espacio a la expresión que antes, quizás todavía no pueden influir, por ejemplo, en temas de política, no pueden votar en elecciones, etcétera. Ese podría ser un contraargumento, una forma de decir, no sabes que en realidad em, los jóvenes no tienen más influencia que antes. Eso es algo que alguien que piense de esa manera podría decir para argumentar esa idea. Entonces, pregunta 6. ¿Cuál es la conclusión? Voy a volver al texto nuevamente. Espero que esta vez alguien sí responda. Voy a leer de nuevo toda esta última parte del texto para que le pongamos atención y me digan ustedes qué concluye este texto. ¿Cuál es la idea final de este texto? Dice, ¿qué subyace bajo este conflicto? Se trata sin duda de un conflicto de valores muy complejo, inherente a la sociedad industrial contemporánea. Muchos de los principios básicos del comportamiento humano, indiscutidos durante siglos, han sido sustituidos por valores cambiantes que se apoyan en argumentos de modernidad ligados al desarrollo científico y técnico y a los cambios sociales.
De ello se deriva un enfrentamiento entre estos modos de actuar más propicios de los jóvenes y lo que ellos mismos peyorativamente consideran tradiciones superadas. Entonces, hablamos de que hay un cambio, por ejemplo, de valores o de cómo funcionan las cosas o de cómo se comporta el ser humano, porque el mundo ha ido cambiando, ¿cierto? Todo se ha ido modernizando, hay más conocimiento gracias a la ciencia, han habido muchos cambios sociales, entonces las cosas han ido cambiando. Y los jóvenes, digamos, suelen estar como de acuerdo con estos cambios. Los jóvenes suelen ser las personas que se adaptan a estos cambios más rápido y consideran todo lo anterior cosas superadas, tradiciones que quedaron en el pasado. Luego nos dice, estas conductas no pueden entenderse como problemas meramente individuales, sino que tienen su origen en los conflictos de nuestra sociedad. Muchas conductas marginales deben entenderse como una respuesta peculiar del individuo a la estructura social. Y así determinadas personas, como pueden ser los jóvenes, son más vulnerables y pueden ser afectados por estos conflictos sociales. Es decir, cuando hay una estructura social a lo que los jóvenes se oponen a ellas, quizás no están de acuerdo con ellas, los jóvenes quedan afuera de esa estructura social, porque, digamos, no adhieren a ese comportamiento o a esa forma de actuar. Por eso se habla de que incurren en conductas que se pueden considerar marginales. Entonces, más o menos, ahora que volví a leer la conclusión, ¿quién me podría decir qué es lo que está diciendo esta conclusión? O si yo les pregunto, por ejemplo, ¿por qué los jóvenes incurren en conductas que se pueden considerar marginales? Si alguien me responde eso, también estaría respondiendo cuál es la conclusión. No. La conclusión es este último parrafito. La conclusión es básicamente lo que yo les acabo de explicar, que después de hablar de que los jóvenes tienen mayor influencia en la sociedad y después de hablar de cuáles son estas razones, llegamos a la conclusión de que los jóvenes tienen una visión más disruptiva de la sociedad, que se oponen a la estructura social ya existente, porque como están más adaptados al cambio, como están accediendo a la educación de la actualidad, son más conscientes o tienen como los ojos más abiertos hacia cuáles son los conflictos sociales. Son menos indiferentes a los conflictos sociales. Y estos conflictos sociales parten de la estructura social que existe. Entonces, los jóvenes terminan siendo marginales porque no se adaptan en esta estructura social, no buscan encajar en esta estructura social porque no encuentran que esté bien. Digamos, son como más sensibles a lo que está mal en la estructura social actual. Y al ser más sensibles a eso, digamos, son menos indiferentes a los problemas que existen y, como decían, oponerse a eso, ver esas cosas, dejar de ignorar que esas cosas pasan, naturalmente quedan como afuera de lo que se ha venido considerando normalidad hasta ahora. Por eso se habla de las conductas marginales. Eso es como la conclusión de este texto. Ahora que hemos entendido mejor. Luis, ¿iba a decir algo? Parece que solo pasó a prender el micrófono.
Entonces nos quedan dos No, preguntas. profe, decía que ahora se entendía mejor que tiene el micrófono un poquito subido. Ya, súper, qué bueno que se entiende mejor. Vale, profe. Entonces, tenemos la pregunta 7. Dice, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con lo planteado en el texto? Entonces, el texto nos plantea la idea de que los jóvenes en la actualidad tienen mayor influencia que antes en la sociedad. ¿Ustedes están de acuerdo con esto o están en desacuerdo? Luis dice que está de acuerdo. ¿Y los demás? ¿Los demás piensan igual que los jóvenes en la actualidad tienen mayor influencia? O, por ejemplo, pensemos en cosas más detalladas del texto. Hablaba de que los jóvenes se desarrollan antes que en épocas anteriores. Hablaba de que los jóvenes tienen más acceso a educación que en épocas anteriores, que son menos indiferentes a las cosas. Bueno, yo creo que eso siempre ha sido. Carolina dice que está de acuerdo, ya. ¿Y por qué están de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, profe, porque últimamente sí los jóvenes de la actualidad sí tienen como más entendimiento de las cosas que están pasando a nuestro alrededor y eso lo hace como más entrar en sentido a más corta edad que antes. Por la Claro, educación, como usted dice, la educación como que le está dando más entendimiento a las cosas que suceden a nuestro alrededor, para bien o mal. claro. Sí, y además ya no es solamente, bueno, este texto ya es antiguo, es del año 2011. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 14 años. Carolina dice, porque los jóvenes de hoy tienen un poco más de oportunidades. Claro, es cierto, existen más oportunidades de acceso a la educación y también yo agregaría, considerando estos 14 años que han pasado después de que se escribió este texto, el acceso a Internet, a redes sociales, o sea, ya no es solamente de que sea quizás un poco más accesible la universidad, o de que sea más probable, no sé, terminar la escolaridad, sino que también existe Internet, los celulares. ¿Quiénes son los que suelen adaptarse mejor a todo eso? Los jóvenes, por lo general, no siempre. Pero a lo que voy es a que, o sea, los jóvenes, si bien tienen más acceso a la educación formal, tampoco es que la necesiten para estar como muy al tanto de lo que pasa en la actualidad. Tienen más acceso a la información. O sea, en Internet tenemos infinidad de libros para leer, videos que podemos ver, etcétera. Entonces, en general, no solo los jóvenes, en realidad todos tenemos acceso a la tecnología y a la información, pero es cierto que antes los jóvenes no tenían todo este acceso ni todas estas oportunidades. Entonces, ya, súper bien. Y por último, a ver, Alex dice, creo que si pasa lo que dice el texto, porque tienen las herramientas para aprender y tener oportunidades y tener más conciencia de lo que ocurre a su alrededor. Claro. Y por último nos preguntan, a su juicio, ¿cuál es el propósito del texto? ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Qué es lo qué creen ustedes que busca lograr este texto? ¿O con qué finalidad habrá sido escrito? O quizás, ¿qué quería lograr la persona que lo escribió en quienes lo leyeran? Profe, yo creo que el texto informa más que nada que los jóvenes hoy en día están teniendo más conciencia de las acciones y tipo decisiones que tomen a la larga también. Eso yo lo pienso. Es lo que opino yo, profe. Ujú, bien, claro. Yo lo que veo es que este texto busca un poco como dejar bien a los jóvenes, porque de hecho en el texto se hablaba de que eh, silencié el micrófono de Cristina. No sé si lo había pasado a encender o si quería decir algo.
O creo que venía recién llegando, por eso su micrófono está prendido. Bueno, no importa. El tema es que yo lo que veo es que el texto mencionaba en una parte que los medios de comunicación se han encargado de crearnos como una imagen típica de los jóvenes, como prejuicios un poco de cómo son los jóvenes. Sí, Cristina, no se preocupe. Entonces, lo que yo veo que es el propósito de este texto es como defender un poquito a los jóvenes y como quizás dejarlos mejor posicionados o que se tenga una mejor opinión de ellos de lo que los medios de comunicación han ido creando en la mente de todos nosotros. No sé si me explico. Alex dice, el texto nos cuenta cómo los jóvenes están cambiando actualmente. Claro, es cierto, nos cuenta qué los hace diferentes en la actualidad respecto a tiempos anteriores. Entonces, bien. Recuerden, hablando de propósito de texto, recuerden siempre que los textos argumentativos lo que buscan es convencer o persuadir. Por ejemplo, este texto busca, su propósito es convencernos de que los jóvenes tienen una mayor influencia en la sociedad que en épocas anteriores. Ese es el propósito del texto. Es todo lo que ustedes han dicho, pero si le agregamos la palabra convencer. Entonces, vamos a seguir. Bueno, no me acordaba esta parte. Ya. ¿Qué hora es? No nos queda mucho, así que no sé si vamos a alcanzar a ver muchas cosas después. Bueno, pero esto sí alcanzamos. Dice, para comprender más y escribir mejor, revise este listado con algunos nexos que se ocupan habitualmente en este tipo de texto con la función de, y acá nos van a decir muchas funciones. Los nexos también los podemos encontrar con la palabra conectores. Y en realidad esa es más común. La palabra conectores se usa más que la palabra nexos, pero son lo mismo. Y los nexos o conectores son palabritas que nos ayudan a unir ideas. Y saber esto nos ayuda a comprender mejor lo que leemos porque podemos entender más cómo se relacionan todas las ideas que están dentro de un texto, pero también nos ayudan si nosotros quisiéramos escribir un texto o decir algo. Porque son como palabritas a las que podemos recurrir para ir conectando todas las ideas que tenemos. Entonces dice, algunas funciones de los nexos. Dice detallar, que en detallar podemos usar las expresiones en particular o en este caso. Tenemos la función de demostrar o explicar, que es cuando en un texto nos puede aparecer. Es decir, es cuando yo, por ejemplo, muchas veces va a pasar que yo les voy a leer una parte del texto y terminando de leer les voy a decir, es decir, y lo voy a explicar un poquito más con mis propias palabras. Tenemos la expresión o sea o vale la pena decir. Tenemos la función de iniciar un nuevo tema, que lo podemos hacer con las expresiones que están acá, por ejemplo, con respecto a, otro punto es, en relación con. Es cuando dentro de un texto queremos empezar a hablar sobre un nuevo punto, podemos usar alguna de esas expresiones. Tenemos la función de concluir, que por lo general se va a usar al final de un discurso argumentativo, ya sea escrito o de manera hablada, porque la conclusión siempre va a estar al final. Entonces, podemos decir en resumen, o podemos decir para finalizar, o a modo de conclusión, y planteamos nuestras ideas que concluyen nuestro texto. Tenemos la función de marcar orden, que es simplemente expresiones, nexos que nos ayudan a ordenar la información adentro de nuestro texto, como en primer lugar, o ahí no está, pero también podemos decir en segundo lugar, en tercer lugar, etc. O luego, después, además. Todo esto va ordenando la información adentro de un texto.
Tenemos la función de indicar tiempo, que nosotros podemos decir antes, ahora, más adelante, a continuación. Podríamos agregar después. Y por último, la función de expresar opinión. Podemos decir a mi modo de ver, a mi parecer, a juicio de muchos, según punto suspensivo. Por ejemplo, a veces los textos de cualquier tipo citan a personas que son como autoridades en el tema sobre el que se está hablando. Entonces, por ejemplo, pueden decir, según tal experto, mencionar a algún experto, y luego nos explican qué es lo que dijo esa persona sobre el tema, etc. Entonces, estas son muchas expresiones que nos pueden servir para que cuando nosotros escribamos algo o digamos algo y necesitamos hacer alguna de estas cosas que están acá, las podamos usar. Si necesitamos detallar algo, si necesitamos explicar algo, o si necesitamos iniciar un nuevo tema, o concluir, o marcar un orden, es decir, ordenar las ideas dentro de un texto, si necesitamos indicar un tiempo en el que ocurre algo, o en el que ocurrió algo, o en el que va a ocurrir algo, o si necesitamos expresar opinión. Esta última a mí me parece súper interesante porque es súper importante dentro del texto argumentativo, porque el texto argumentativo siempre tiene que ir un paso más allá de meramente entregar una información. El texto argumentativo tiene que también, no es tibio, digamos, tiene que entregar una opinión al respecto. Tiene que presentar el tema y luego decir, estoy a favor de esto o estoy en contra de esto. O quizás no decirlo de esa manera tan directa, pero tiene que reflejar de alguna manera una opinión, tiene que tomar postura, ¿ya? Entonces, los textos argumentativos no mantienen una neutralidad sobre el tema del que habla. Si es neutro sobre el tema del que se habla, entonces no es texto argumentativo y es texto informativo. Pero si es texto argumentativo, siempre va a tomar postura al respecto de lo que se habla. Por eso, alguna de estas o cualquiera equivalente que no aparezca acá, siempre debiera estar presente en un texto argumentativo, porque en estos textos siempre, siempre, siempre debiera estar presente su opinión. O sea, si ustedes leen un texto como lectores, esto nos puede ayudar para identificar en qué parte del texto está la opinión, o sea, cuál es la parte del texto que lo vuelve en efecto argumentativo, pero también si estuviéramos del otro lado y nosotros fuéramos escritores de algún texto argumentativo, sería necesario que alguna de estas o alguna equivalente esté presente. Porque si nosotros hacemos texto argumentativo, por obligación tenemos que tomar postura y expresar de alguna manera nuestra opinión. Entonces, nos quedan 7 minutos. Hasta ahí. ¿Está todo claro? ¿Se entiende más o menos esto? Sí, Ya, muchas gracias, Alex. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver las últimas cositas. Voy a ver hasta dónde alcanzamos. Yo creo que esta página va a ser como lo último. Ya, súper, Cristian. Eso, que me manden como las reacciones o los emojis en el chat. Igual sirve. Me ayuda a mí a saber si están entendiendo. Entonces, aquí ya hay un poquito más de contenido que probablemente lo vamos a terminar la otra clase. Dice, tipos de argumentos. Los textos argumentativos utilizan argumentos de diferente tipo, dependiendo de la forma de razonamiento que se realice y si el énfasis está en lo lógico racional o lo emotivo afectivo. Esto es lo que yo les decía al principio. Les hacía la diferencia entre lógico racional y entre emotivo afectivo. Que yo no lo dije específicamente de esta manera, usando estas palabras, pero es a lo que me refería, que cuando el énfasis está en lo lógico racional, hablábamos de convencer, y de que cuando el énfasis está en lo emotivo afectivo, hablábamos de persuadir. Pero que ambas, convencer y persuadir, lo que buscan es generar algún tipo de perspectiva en mi receptor. Ya, esto con el propósito de hacer más compresiva la tesis que se sostiene y también para darle más fuerza. Entonces ya, yo
propongo esta idea que yo busco defender, que esa es mi tesis, y cómo yo le doy fuerza a esa idea con mis argumentos, que pueden estar enfocados en lo lógico racional o en lo emotivo afectivo. A continuación, se mencionan algunos de los tipos de argumentos más comunes. Dice, basados en datos y hechos. Este tipo de argumentos presenta información que descansa en hechos demostrables o en datos estadísticos. En ambos casos, la información no se puede poner en duda. Sin embargo, la tesis, la afirmación que se hace, puede ponerse en duda si se cumple o no. Ejemplo. Se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de algunos gases, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los gases clorofluorocarbonados empleados en aerosoles, disolventes y circuitos de refrigeración de los frigoríficos. Este sería un argumento basado en datos. Nótese el término comprobado, utilizado frecuentemente para convencer, que se utiliza al inicio. Entonces, a veces los argumentos pueden tomar esta forma, que pueden estar basados en datos y hechos súper concretos. Entonces, cada vez que cuando uno entrega un argumento entregando un dato, estamos hablando de esto, de argumentos basados en datos y hechos. Y por ejemplo, aquí podemos sacar a la luz, no sé, investigaciones científicas en las que se comprobó X cosa, o en estudios que se hicieron en grupos de personas, etc. Todo lo que esté basado en datos, digamos, como irrefutables, porque al final si algo está comprobado, no es algo que podamos como discutir mucho, estaríamos hablando de argumentos basados en datos y hechos. Y que son argumentos suelen ser argumentos súper sólidos. Permiso. Suelen ser argumentos sólidos porque no podemos discutir mucho si nos entregan un dato. Lo que, ojo, no vuelve inmediatamente, automáticamente, la tesis que se propone cierta. O sea, si alguien defiende una idea y nos dice un dato que defiende esa idea, no quiere decir que esa idea sea absolutamente verdad, pero el dato en sí mismo va a ser indiscutible, porque son hechos concretos, datos. Y tenemos otros que están basados en la autoridad. Estos argumentos frecuentemente hacen uso del nombre de personas o instituciones de prestigio reconocida como autoridad en el tema en que se plantea la tesis. Es decir, el término autoridad en este contexto significa que la persona u organización es reconocida porque sabe bastante sobre el tema que se aborda. Ejemplo. El cerebro humano tiene la capacidad para anticipar el peligro. Científicos de la Universidad de Washington han comprobado que una capacidad para poder leer claves en el medio ambiente, las que para otros pueden ser imperceptibles, sería la que permite que algunas personas intuyan lo que va a suceder. Los expertos identificaron un área del cerebro que actúa como un sistema de alerta temprana. Este sistema, según ellos, habría sido la razón, por ejemplo, de que aborígenes asiáticos siguiesen a los animales que escaparon del tsunami en diciembre del 2004. Entonces, estos argumentos ya no están basados en hechos y datos concretos, sino que están basados en la autoridad. Es decir, si alguien como experto en ese tema o alguien que tiene cierta autoridad en el tema del que se habla dijo algo, eso lo podemos usar como argumento. Entonces, por ejemplo, si yo sigo retomando esta idea que salió en la clase anterior de que alguien intentaba convencer a otra persona de que dejara de fumar, y yo usara un argumento basado en datos y hechos, yo le podría decir, voy a inventar ahora porque no sé, yo le podría decir, por ejemplo, suponiendo que esto es verdad, em, está comprobado que, em, no sé, 7 de 10 personas están más propensas al cáncer si fuman, por ejemplo. Serían datos. Eso sería un argumento basado en datos. Pero si yo, en vez de dar un argumento basado en datos, doy un argumento basado en autoridad, yo diría, el médico tanto em, dijo que fumar hace mal por tal y tal razón. Entonces,
Ahí ya tenemos dos tipos de argumentos que se pueden entregar. Y son las 22:30. Así que vamos a llegar hasta ahí hoy día. Nos quedan 1, 2, 3. Nos quedan 3 tipos de argumentos distintos a los que ya vimos, pero al menos alcanzamos a ver un par. Así que hasta ahí vamos a quedar hoy. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que no haya quedado tan claro. Cristian dice todo bien. Ya, súper. Vamos a desconectarnos entonces, que descansen, que pasen buen fin de semana y nos vemos en un par de semanitas más. Buenas noches.